Les proponemos, ¿sí?, trabajar en esta clase, en estos encuentros, justamente acerca del concepto que en la Iglesia sí se ha ido veniendo trabajando. Especialmente lo trabajaremos desde algunos documentos, de algunas conferencias episcopales o de trabajos que en la Iglesia se fueron haciendo, también desde el pensamiento y escritos, sí, desde del Papa Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del Papa Francisco. Y algún que otro documento que allí les proponemos. Creemos, ¿sí?, que es importante que podamos leer los artículos y los documentos y las palabras de los papas para ver realmente cómo se maneja desde la Iglesia, desde algo muy concreto como es la palabra de las conferencias episcopales o de trabajos que se venían haciendo en un momento, en las épocas de los 60, 70 y a su vez la palabra de los papas. Es importante detenernos, por un lado, para ver por dónde se reflexiona, cómo hubo distintos momentos en este proceso de la Iglesia, porque a veces pensamos desde nuestra realidad, desde el 2018, que todo comienza ahora. No, hay todo un trabajo que desde la Iglesia también se planteó, que me parece que en algunas cuestiones, especialmente en nuestro país están alejados en ciertas cuestiones, quedaron como paradas, aunque en nuestro país ha habido también todo un trabajo de reflexión y de acción que de pronto quienes pueden aparecer queriendo trabajar en esto, como son ustedes o de otros lados, pareciera que todo está por hacerse. Por eso nos parece interesante analizar y también analizar que muchas de esas palabras y conceptos muestran que a veces algunos responden claramente a situaciones de época, que eran los conceptos que se manejaban en ese momento, pero me parece que a veces tenemos que reflexionar desde la Iglesia cuál es nuestra manera, nuestra concepción sobre el tema, que no siempre ¿sí?, ha estado de acuerdo con el Evangelio y no siempre de acuerdo con las posturas y avances que en la sociedad había. Por eso creo que debemos leer y reflexionar. Es muy importante que podamos leer desde una apertura, sí, desde ya, de lo que de pronto en la Iglesia se puede plantear, pero también con una lectura que tenemos que hacer, que es crítica. Y al de ser crítica no digo por destruir, sino que realmente tenemos que plantearnos desde la persona con discapacidad y de cómo hoy la discapacidad hoy se mira. Que vuelvo a decir, cuando veamos el Evangelio veremos que mucho de lo que hoy se está diciendo ya estaba planteado como problemática en ciertas cuestiones desde el Evangelio. Los invito a leer porque creo yo personalmente que tenemos que poder reflexionar, ¿sí?, para que nuestro lenguaje y nuestra manera, en primer lugar, de pensar, y por eso hay un lenguaje después, esté de acuerdo con la dignidad de las personas con discapacidad, a la cual claramente el Evangelio viene nuevamente, no solamente a la persona con discapacidad, sino a toda persona a mostrar su belleza. Bueno, adelante y nos seguimos comunicando.